pues la palabra en nuestros corazones para que el Señor pues hable a cada uno de nosotros. Señor, te queremos alabar y darte muchas gracias porque tú estás aquí en medio nuestro, porque tú siempre nos acompañas, Señor, y gracias por esta Biblia que tú dejaste escrita para nuestra exhortación, para nuestro crecimiento y para nuestra guía, Señor. Y en esta mañana, una vez más, nos acercamos a ella, Señor, con hambre y con sed de que tú nos hables, Señor, porque nuestro corazón necesita tus palabras, necesita tu consejo, y te rogamos que en esta mañana pues tu palabra sea expuesta correctamente, Señor, que tú lo dirijas todo para que pueda crecer en nosotros y llevarnos, Señor, a una santidad mayor, a un conocimiento tuyo mayor, Señor, y a un amor mucho más grande del que ya tenemos por ti. Muchas gracias, Jesús, por ella. Amén. Amén. No sé si habéis visto, igual no os habéis enterado, pero Renfe durante las 2 últimas semanas ha estado haciendo una promoción de un nuevo tren que sale al mercado, se llama Hablo. Un tren que es como el AVE, que va de Barcelona a Madrid, pero es un tren de low cost. Y durante estas 2 semanas han estado haciendo una promoción en la que se ofrecían como unas 3.000 plazas cada día a 5 euros. Y cuando intentabas entrar en la web, era imposible entrar. La web estaba bloqueada, la gente por Twitter se quejaba, por las redes sociales. La verdad es que fue un poco desastre. Pero esto nos habla y nos enseña que hoy en día cualquier persona puede viajar, que ir de un sitio a otro cada vez es más fácil y más barato, que no es difícil. Y la verdad es que, aunque es verdad que en nuestro tiempo parece que el viajar pues se ha puesto como más de moda y es más habitual, durante toda la historia el ser humano ha viajado de un sitio a otro. Ha ido migrando de unas tierras a otras. Y la verdad es que Jesús fue una persona que viajó mucho, una persona que era raro que estuviese demasiado tiempo en una ciudad. Lo vemos como iba de una ciudad a otra, como iba de un sitio a otro y conociendo a mucha gente. Y en esta mañana Juan nos presenta uno de los viajes de Jesús, uno de esos momentos en los que Jesús deja una ciudad y se va a otra y en el camino sucede algo impactante, algo que cambió la vida de muchas personas. Y así que si queréis vamos a leerlo en el Juan 4, leeremos del 1 al 26. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en que se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Amén. Un encuentro maravilloso, un encuentro tan maravilloso como seguramente inesperado para esta mujer. Pero si comenzamos en el texto, los primeros 6 versículos nos ayudan a situarnos un poco. El capítulo 3 que vimos hace ya algunas semanas acaba con Juan el Bautista y los discípulos de Juan el Bautista discutiendo con los fariseos acerca de la validez del bautismo, acerca del rito de la purificación. Veíamos como Jesús cada vez estaba teniendo más fama, los discípulos de Juan el Bautista se empiezan a poner nerviosos y celosos. Y en todo esto, Jesús, se nos dice el texto, que sus discípulos estaban bautizando. Y creo que esto ya es algo importante para nosotros, porque Jesús dejó una misión para su iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y mira, igual que los discípulos habían recibido la potestad de Jesús para bautizar a aquellos que venían arrepentidos, cada uno de nosotros hemos recibido una autoridad especial de parte de Dios para predicar el Evangelio, para enseñar aquellas cosas que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Así que tenemos una responsabilidad con una autoridad que viene del cielo. Y esto debe fortalecernos para hacerlo. Así que vemos como Jesús abandona Judea, que está al norte de Israel, y se dirige hacia Galilea, que está en el sur, así que va a recorrer prácticamente todo el país. Y en medio se encuentra una región, que es la región de Samaria. Aunque más adelante veremos algunas cosas acerca de los samaritanos y los judíos, sí que me gustaría poner aquí un poco de base para que entendamos cuál era el problema que había entre ellos, porque había una disputa. Cuando Israel en el Antiguo Testamento vemos que se divide en el reino del norte y en el reino del sur, en Judá e Israel, el reino del sur sale al exilio, pero los samaritanos, cuando los asirios los invaden, se mezclan con ellos. Y al mezclarse empiezan a mezclar su religión, el judaísmo, con otras religiones de fuera, empiezan a permitir que hayan ídolos de otras religiones en los templos. Y todo esto hace que para los judíos, el pueblo de Samaria, los samaritanos, fuese un pueblo despreciado, un pueblo con el cual no iban a tener más relación tampoco en el futuro. Así que este era el origen de este conflicto que había entre judíos y samaritanos. Y allí donde Jesús se para, había un pozo que Jacob, antes de morir, le otorga a su hijo José, se lo regala. Y quizá para nosotros un pozo no tenga mucho, ¿verdad?, mucha importancia. Pero en un sitio donde todo es desierto, donde es raro que llueva, tener un pozo de donde sacar agua es un regalo realmente increíble. Así que el regalo que Jacob había dado era un regalo venido casi del cielo. Así lo entendían ellos. Y cuando pensamos en un pozo, yo al menos se me viene la película del Mago de Oz, no sé por qué. Ese pozo con piedras, con la cabañita encima, con una polea. Pero los pozos de la época de Jesús no eran así. Eran simplemente un agujero, no había ni cubo ni nada. El que quería ir a por agua tenía que llevar su cubo y sacar el agua como pudiera. Así que simplemente era un agujero en el suelo. Y por último, para intentar entender este contexto, se nos dice que Jesús estaba cansado del camino, que seguramente llevaba ya un rato viajando, y se nos dice que se sienta a descansar en la hora sexta. La hora sexta, hay que entender que los judíos cuando cuentan las horas no lo cuentan como nosotros, no empiezan a partir de la medianoche, sino que ellos empiezan a contar más o menos cuando sale el sol. Así que la hora sexta que nos presenta Juan el Evangelista está hablando más o menos de las 12 del mediodía. O sea que Jesús realmente llevaba ya un tiempo pues, en el camino. A las 12 del mediodía en Israel hace bastante calor, así que se sienta al lado del pozo a descansar. Y como veremos luego más tarde, esto que sea las 12 del mediodía es algo muy importante para entender lo que sucede. Así que puestos en contexto, entendiendo dónde estamos, nos adentramos ya en el texto. Así que mientras Jesús está descansando, seguramente se sentaría en una piedra alrededor del pozo. Sus discípulos se van a la ciudad a por comida para poder alimentarse. Y la verdad es que es curioso, pero dejan a Jesús solo, ninguno se quedó con él. Y la verdad es que se iban a perder algo que iba a pasar, algo impactante. Y llega una mujer samaritana,
y ocurre algo muy inesperado. Para nosotros puede parecer algo normal, pero algo muy inesperado. Jesús le dice a esa mujer, dame de beber. Era inesperado por dos cosas. La primera, como ella bien le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí una samaritana que nos tenéis cruzados que te dé agua? Pero no solo eso, sino que Jesús, un hombre judío, se estaba dirigiendo a una mujer. Y esto era algo que en la cultura judía no pasaba. Cuando un hombre judío quería hablar con una mujer, siempre hablaba a través o del padre o del marido de ella. Para un hombre judío en la época de Jesús, hablar con una mujer, la mujer era alguien inferior, su palabra en un juicio ni siquiera tenía valor. Así que el hecho de que Jesús, un judío, hablase con una mujer y encima samaritana, era algo realmente llamativo. Pero Jesús quería restaurar la identidad de esa mujer. Jesús quería darle valor a lo que esa mujer era, a su corazón. Este encuentro que pudiese ser casual, ¿no? Jesús pasaba por ahí y se sentó en una roca. Estaba preparado divinamente. Estaba preparado desde la eternidad. Las mujeres no salían a las 12 del mediodía a buscar agua. Iban o a primera hora de la mañana, antes de que hiciese mucha calor, o a la fresca a la tarde, cuando ya el sol se estaba poniendo. Nadie iba con tinajas a las 12 de la mañana a buscar agua al pozo, porque era un esfuerzo mucho mayor. Pero allí estaba esa mujer, a las 12 de la mañana. Y vemos que es Jesús el que toma la iniciativa. Es Jesús el que da el primer paso en esta conversación. Y mira, quizá tu vida no sea tan perfecta como debiera ser. Quizá la mía tampoco, seguramente. Quizá pensemos que no cumplimos los requisitos para ser un buen cristiano. Probablemente sea así. Pero, ¿sabes algo? Hoy Jesús nos habla. Hoy Jesús está tomando la iniciativa por medio de su palabra y quiere tratar con cada uno de los que estamos aquí. Quiere decirnos algo especial, algo que viene directamente de Dios porque está en la Biblia. Quiere ofrecernos un agua viva y revelarnos dónde estamos bebiendo y estamos teniendo sed aún, como hará con esta mujer. La conversación ha comenzado con una pregunta, podría parecer lógica, ¿no? Jesús le dice a la mujer, oye, mujer, dame de beber. Y la mujer responde asombrada, ¿cómo tú le pides a una mujer samaritana que te dé de beber si no nos llevamos? Y Jesús tuerce un poquito la conversación para llevarla a lo que él quería decir. En versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jesús le está diciendo, mujer, abre los ojos. A quien tienes delante es el mismo don de Dios, es el mismo regalo que Dios ha enviado del cielo. Deja de fijarte si soy un hombre o si soy judío. Si me pides, te voy a dar un agua viva. Te voy a dar un agua especial. Se dicen los historiadores que este pozo de Jacob mide unos 26 metros. 26 metros son muchos metros. Así que esta mujer responde de una manera muy lógica, muy humana. Si no tienes ni un cubo, ¿cómo vas a sacar el agua del pozo? Con lo profundo que es, ¿cómo vas a llegar? Y el mar le dice, si no eres capaz de sacar agua de este pozo, ¿de dónde vas a sacar un agua viva? Un agua que corra. Se dice que debajo normalmente de los pozos, en muchas ocasiones, se encontraban manantiales, que era de donde el pozo recoge ese agua. Y los judíos a estos manantiales les llamaban agua viva, un agua que está viva, que corre, que no está estancada como en el pozo. Y la verdad es que esta mujer estaba siendo muy torpe. Tenía al don de Dios delante de ella, tenía al Mesías, pero no era capaz de mirar más allá del pozo. No era capaz de ver más allá de su necesidad inmediata. Y creo que muchas veces esto nos pasa a nosotros también. Estamos tan centrados en nuestra necesidad del momento que se nos olvida ver que tenemos un Dios grande delante nuestro, que se nos olvida ver que tenemos un Dios poderoso, que a veces vemos a Jesús como si siguiese clavado en la cruz, como si Él no hubiese conseguido nada para nosotros. ¿Cuántas veces vamos a Dios con miras cortas? Y con esto no estoy diciendo que cuando las cosas vayan mal es porque estamos... No,
no estoy hablando nada de eso. Pero muchas veces, teniendo un Dios que puede dar más abundantemente de lo que podemos imaginar, como dice Pablo, vamos sin fe. A esta mujer le faltó la fe en ese momento. Pero mira, Jesús es el don de Dios. Jesús es el manantial de vida del cual podemos beber, del cual necesitamos beber. Y Él está accesible. Cada día, donde estemos, Jesús está accesible. Vayamos a buscarle. Y la mujer está un poco molesta, parece. Dice en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer está diciendo, espera, Jesús, espera. Este pozo fue un regalo de Jacob, de nuestro patriarca, para que todos pudiésemos beber de él. ¿En serio me estás diciendo que tú tienes algo mejor que lo que Jacob nos dio? ¿De verdad? Y Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le está ofreciendo algo más que una tinaja llena de agua. En el capítulo 3, hasta 3 veces repite el evangelista, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y otra vez aquí Jesús le está diciendo a esta mujer, cree en mí, bebe de mi agua y tendrás vida eterna. Jacob les había regalado un pozo en el que beber. Era un gran regalo, pero Jesús les estaba regalando algo que no iba a tener sed nunca más, que iba a ser saciada para siempre. Jesús ofrecía un agua espiritual, capaz de saciar el alma, capaz de saciar el espíritu. Jesús en el capítulo 3 se encontró con Nicodemo, un religioso, alguien bien visto por la sociedad, alguien importante. Y le dijo, si crees en el Hijo de Dios, tendrás vida eterna. Ahora se está encontrando con una mujer despreciada por todos, de la cual nadie quiere saber nada, a la cual señalan por su pecado. Y Jesús le está diciendo, si bebes de mi agua tendrás vida eterna. Y es que Jesús abre la puerta a todo aquel que se quiera acercar, a todo aquel que vaya en arrepentimiento y fe. La puerta está abierta. Mira, ve a Jesús. Él tiene un agua que nadie más nos puede dar. Él tiene un agua que puede saciar nuestras necesidades, que puede saciar nuestros anhelos, que puede saciar nuestras derrotas. Ve a Jesús. No vayas a otro sitio. Así que, ante esta oferta que le hace Jesús a la mujer ve el cielo abierto. Dice, este hombre me va a arreglar todos los problemas. Y le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed y además no tenga que venir aquí a buscarla. ¿No? Si tú tienes un agua viva, ya no me la des solo para mí, llévamela casi a casa y no tengo que salir de casa. Seguía mirando ese pozo. La mujer estaba obsesionada con el pozo. Y Jesús parece que pega un giro brusco en la conversación. Y le dice, mujer, llama a tu marido y ven aquí. Vaya, ¿por qué ahora Jesús le dice que llame a su marido? Quizá la mujer en algún momento podría haber pensado, bueno, igual quiere pues hablar con él para decirle dónde tenemos que ir. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, has dicho bien, no tienes marido, has tenido 5 y con el que estás ahora no estás casada con él. Vaya. Ahora entendemos por qué esta mujer iba a las 12 del mediodía a sacar agua. Porque cuando iba a primera hora de la mañana o a última de la tarde, seguramente se sentía señalada por el resto de mujeres que iban. Seguramente estaba avergonzada por su pecado. Tenía mucho que esconder. No era una mujer de buena reputación. Para una mujer ir a buscar agua era un acto social. Escuché preparándome. Había uno que decía que era casi como para unas cuantas mujeres ir de compras. Era un acto social, era un momento de confraternizar, de hablar con otras, pues de contarse cómo había ido el día. Todas las mujeres iban juntas, pero esta tenía que ir sola. No podía estar con las demás. Allí donde vivía era un desecho social. Su identidad estaba por tierra.
su imagen de ella misma destrozada. Y ¿sabes algo? Es que el pecado nos lleva a destrozarnos. El pecado nos lleva a ser señalados y a veces nos lleva a la soledad, como esta mujer. Y es que Jesús no solo quería restaurar su imagen pública, Jesús quería restaurar el corazón de esta mujer samaritana. Ir a beber del agua de Jesús también significa que tu pecado va a ser expuesto, como el de esta mujer. Significa que Jesús te va a enseñar aquellas cosas que estamos haciendo mal, aquellas cosas que hay que cambiar. Y a veces no es sencillo, a veces es duro, a veces duele porque nos sentimos avergonzados, porque nos sentimos mal. Pero mira, la vida eterna no se consigue de otra manera si no el pecado no es expuesto. No se puede ir al cielo sin entender aquello que hemos hecho mal, porque necesitamos arrepentirnos. Ahora bien, Jesús vemos que en ningún momento la acusa, ni la juzga, ni la condena. Solamente expone su pecado, lo hace de una manera suave y amorosa, igual que lo hace con nosotros. Cuando vamos a Jesús, cuando vamos a beber de su agua, el Evangelio nos muestra lo sucio de nosotros, pero con amor. Y eso también nos debe ayudar a cuando presentamos el Evangelio a otros, cuando hablamos de pecados con quien no cree. Hay que hacerlo desde el amor, nunca desde la condenación. Recuerdo hace algún tiempo, unos jóvenes, no sé si eran holandeses o de esa zona, vinieron de vacaciones a Valencia y se metieron en el metro con un megáfono y dijeron: arrepentíos porque os vais todos al infierno. Vaya, acabaron en la cárcel. Y bastante lógico. Esa no es la manera. Con amor, como Jesús hizo. Y hay otra cosa aquí. Aquí se demuestra que Jesús nunca dejó de ser Dios. ¿Cómo podía Jesús saber que esa mujer había tenido 5 maridos y ahora estaba con otro con el que no estaba casado? Porque la omnisciencia de Dios seguía estando en él. Él era capaz de ver el corazón de la mujer y de conocer su pecado. Y la realidad es que cada uno de nosotros no hay nada que podamos esconderle a Dios. Podemos escondernos cosas unos a otros. Puedes incluso llegar a esconder cosas a la gente que vive contigo en tu casa. Pero a Dios no podemos esconderle nada. Somos como un libro abierto delante de Él. Y Jesús además está haciendo otra cosa. Le está diciendo: mujer, tú eres una mujer sedienta y estás bebiendo de hombres que satisfagan tus deseos emocionales y sexuales. Ahí es donde estás intentando saciar la sed de tu alma. Ella estaba intentando beber y encontrar su felicidad en relaciones amorosas. Y Jesús lo que le está diciendo es: te estás equivocando del lugar donde beber. Yo soy el sitio donde tienes que beber. Y tantas veces nos puede pasar esto también a nosotros. ¿Qué agua es la que estamos bebiendo cada día? ¿Cuál es el sitio donde vamos a saciar nuestras necesidades espirituales? Trabajo, dinero, familia, la iglesia, el ocio, el sexo. ¿Dónde vamos a beber? ¿Qué es lo que intentamos tomarnos para que nuestra sed se calme? Mira, cuando haces ejercicio y tienes mucha sed, si te bebes una Coca-Cola, los azúcares que lleva va a hacer que tengas más sed. Normalmente lo único que es capaz de quitar la sed es el agua. Y es que en esta vida, cuando empezamos a tomar otras cosas que no es el agua viva de Jesús, lo que hace es que tengamos más sed, y más sed, y más sed, y necesitemos más, y más, y más. Pero Jesús nos dice: para, ven a beber mi agua, ven a beber del agua que yo tengo para darte, y no tendrás sed jamás. Tu alma y tu espíritu estarán totalmente satisfechos. Así que vayamos a Jesús. Él tiene un agua maravilloso que darnos, un agua viva. Y en esta situación, en esta conversación que Jesús está teniendo con esta mujer, le reconoce como profeta. Pero
no tenemos que entender en este caso profeta como la idea que nosotros tenemos de los profetas del Antiguo Testamento, de Daniel, de Isaías, que traían la palabra de Dios, sino que lo ve como un profeta, como alguien que es capaz de adivinar cosas de la vida, como alguien que es capaz de saber cosas de las personas. Y así le dice ella, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahora la mujer parece que pega otro volantazo en la conversación, es una conversación un tanto extraña, que parece que van de un lado a otro, y dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La verdad es que es difícil saber si la mujer solamente está intentando cambiar de tema para dejar de hablar de su pecado, o que realmente se ha dado cuenta que quien tiene delante es alguien que le puede resolver dudas espirituales y religiosas. Se ve que esta mujer tenía cierta inquietud por aquello, por lo espiritual. Si volvemos otra vez al principio, a cuando hablábamos de que los samaritanos se mezclaron con otras religiones y los judíos se fueron al exilio cuando los asirios entraron, los samaritanos únicamente tenían una parte de la Biblia de aquel momento, solamente tenían el Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, solamente tenían este libro escrito por Moisés. En cambio, los judíos tenían mucho más. Sabemos que tenían la ley, tenían a los profetas y tenían los escritos históricos y los salmos. Así que la mujer dice, mira, Jesús, nosotros sabemos, los samaritanos, por medio de la Biblia que tenemos, de este Pentateuco, que el lugar para adorar es donde adoraron los patriarcas, en este monte. En cambio, vosotros me estáis diciendo que tenemos que ir al templo a Jerusalén, porque allí es donde está la presencia de Dios. Así que la mujer parece que tiene cierta inquietud. Y Jesús le contesta. Le dice, mujer, y le contesta de una manera que yo creo que la mujer no se podía esperar. Créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni lo que tú piensas, ni lo que los judíos piensan, será lo que valga. Y Jesús dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, es decir, lo que tenían con su Biblia. Y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús está metiendo un factor más en la adoración, porque la iglesia, Jesús la estaba introduciendo aquí. Una iglesia que no adorará ni en el monte, ni adorará en Jerusalén, sino que adorará en todos los lugares de la tierra. Una adoración que no será física, sino que será espiritual. Y todo esto que viene de una salvación, que viene de los judíos, de Jesucristo de Nazaret, que entregaría su vida y rescataría a todos aquellos que arrepentidos de sus pecados van a Él y reciben la vida eterna. Y Jesús ha abierto la puerta del lugar santísimo, de la puerta para acceder a la misma presencia de Dios, donde cada uno de nosotros podemos ir. Ni en el monte, ni en el tabernáculo, ni en el templo, donde estemos. Cada uno de nosotros podemos adorar a Dios allá donde estamos. Y gloria a Dios por esto. Es maravilloso. No es necesario venir a la iglesia, es bueno venir a la iglesia. Pero para adorar a Dios no hace falta venir aquí. Lo puedo hacer en mi trabajo, lo puedo hacer en casa con mi familia, con mis amigos, lo puedo hacer en el cole, lo puedo hacer en todos sitios. Porque Dios ha abierto la puerta para esto. Pero Jesús quiere explicarle a esta mujer cómo va a ser esta adoración. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre también, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le está diciendo, mira mujer, viene un tiempo nuevo, viene un tiempo diferente, algo va a cambiar. Ahora van a aparecer unos adoradores que son diferentes a todo lo que tú habías visto antes. Que ya no se va a tratar de una adoración física, se va a tratar de una adoración espiritual, porque Dios es espíritu y tiene que ser de esta manera. Ya no va a ser algo interno, ya no va a ser algo externo que todo el mundo vea, va a ser una adoración interna. Y el comentarista William Hendrickson dice, en este contexto, Él adorará en espíritu y en verdad. Solo puede significar, a nuestro entender, lo siguiente. 1, tributar a Dios un homenaje en que participe todo el corazón del ser humano. Y 2, hacer esto en completa armonía
con la verdad de Dios, según está establecida en la palabra. La adoración tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con lo que Dios ha dejado escrito. Y continúa el comentarista: esta adoración, por lo tanto, no solo será espiritual en lugar de material, interna en lugar de externa, sino que también estará dirigida al verdadero Dios que la Escritura presenta y que se ha revelado en la obra de la redención. Jesús dice: todos los que adoren lo tienen que hacer de esta manera, de corazón y enfocado en el Dios que está mostrado en la Biblia. Y mira, aquí tenemos que preguntarnos: ¿cómo adoramos cada uno de nosotros? ¿Cómo estoy adorando? El adorar va más allá de cantar canciones lentas. El adorar tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la integridad. Cuando Saúl va a la guerra y Dios le dice: ve y destruye todo lo que te encuentres, y Saúl tiene la maravillosa idea de guardar algunos animales para ofrecerlos a Dios. Y va Samuel y le dice: Saúl, ¿qué son esos balidos que escucho? ¿Qué son esos ruidos de animales? Y Saúl, con toda su buena intención: no, esto es para entregarlo a Dios. Y Samuel le dice: ¿no se complace Dios más en la obediencia que en los sacrificios? Esta es la verdadera adoración, la que nace de la obediencia y del amor a Dios por lo que Dios se ha revelado. Ojalá cada uno de nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y la mujer, ante esto, reacciona y le dice: sé que ha de venir el Mesías. La mujer ya no sabía muy bien qué contestarle. Y dice: llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Le está diciendo: mira, yo no, igual no te puedo responder, pero vendrá uno que sí que podrá respondernos. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer sabía que tenía que llegar un Mesías. Sabía que tenía que venir alguien que les iba a aclarar todas sus dudas y les iba a guiar. Esta mujer de repente tenía una esperanza en que alguien iba a venir a redimirles. Pero la respuesta de Jesús es maravillosa. ¿Recordáis cuando Moisés está en el monte y Dios le habla a través de la zarza? Moisés pregunta: ¿quién eres? Le dice: yo soy el que soy. Y Jesús está usando las mismas palabras: yo soy el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios que ha creado todas las cosas. El yo soy está aquí para revelarte tu pecado. Matthew Henry escribe: hay muchos creyentes que se lamentan de la ausencia de Cristo y están anhelando su presencia sin darse cuenta de que en estos mismos momentos Él les está hablando. Y es que Jesús nos habla cada día a través de la Biblia. El yo soy está cada día a nuestro lado hablándonos cuando leemos la Biblia. Lo que Él ha querido dejar revelado. Escuchemos la palabra de Dios. El yo soy está cerca a cada uno de nosotros para que podamos escucharle. Acabo ya. Como hemos dicho, hace algunas semanas vimos un encuentro entre un fariseo, alguien importante, alguien bien visto en los judíos, con Jesús. Ahora vemos un caso totalmente diferente. Una mujer samaritana y encima mal visto entre los que ella vivía, que se encuentra con Jesús. Y al encontrarse con Jesús se da cuenta de cómo está su corazón, de cómo hasta ahora su vida había perdido todo el sentido y estaba buscando y encaminándose en el lugar equivocado. Jesús le muestra: este es el agua que tú estás bebiendo y vas a seguir teniendo sed. Pero Jesús, cuando confronta con el pecado, no lo confronta y se va, sino que da una solución. Dice: yo te traigo agua viva, un agua que te va a saciar por completo. Y mira, cada uno de nosotros no éramos tan diferentes a esta mujer. Andábamos en nuestros caminos, con nuestros planes, buscábamos saciar nuestra sed espiritual, cada uno en una cosa. Pero llegó un día que vino Jesús y nos enseñó ese agua viva. Un agua que iba a brotar en nuestro interior para vida eterna y de la cual estamos disfrutando. Pero hoy en día, ¿seguimos bebiendo del agua de Cristo? ¿O a veces nos vamos y bebemos de otro tipo de agua?
En aquella época solo había agua o vino para beber. Hoy en día tenemos agua, Coca-Cola, Nestlé, cerveza, hay un montón de opciones de bebida. Y espiritualmente ocurre lo mismo. Cada vez hay una apertura más grande a cosas con las que satisfacernos, a cosas de las cuales beber, y que a veces ocupan el lugar del agua viva de Jesús. ¿Qué agua estamos bebiendo? Y quizá digas, mira Ángel, pues la verdad es que no estoy bebiendo el agua correcta. Maravilloso, me encanta esto. Porque entonces solo tienes que ir a beber del agua correcta. El agua de Jesús, el que nos ha dejado escrito. Y cuando bebemos el agua que viene de Dios, el agua de Cristo, entonces eso empieza a producir obediencia, empieza a producir santidad, empieza a producir adoradores en espíritu y en verdad, que adoran al Padre en todo lugar y en cualquier situación. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Jesús, porque cada palabra que encontramos en la Biblia es una palabra de aliento y es un aire fresco y un agua viva, Señor. Y gracias por este caso, Señor, de esta mujer a la cual tú te encontraste en aquel pozo y revelando su pecado, pues la llevaste a la vida eterna, Señor. Y gracias por aquel día en que tú también lo hiciste con nosotros, en el que cuando andábamos perdidos, cuando vagábamos, Señor, y bebíamos de tantas aguas diferentes y de tantas cosas, tú viniste y nos trajiste el agua verdadera. Y eso cambió nuestra vida, Señor. Muchas gracias. Y te rogamos que si alguno de los que estamos aquí estamos hoy en día bebiendo de otro agua, Señor, tú nos vuelvas a traer a ti, Señor. Llámanos, revela nuestro pecado, Señor, a nuestro corazón, para que nos arrepintamos, Señor, porque deseamos ser verdaderos adoradores. Adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y reconocemos que solos no podemos. Necesitamos de tu Espíritu Santo para guiarnos, para revelarnos lo que está mal, Señor, y ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a amarte a ti, Señor, y a buscarte cada día. Amén. 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 Amén.